La espesa humareda cubría el pueblo como un velo sombrío, mientras los sonidos distantes de explosiones resonaban en las montañas. Emilia, con los ojos cargados de miedo e incertidumbre, se apresuraba hacia el refugio improvisado. El cielo estaba pintado de gris, pero su corazón, en medio de la tormenta de destrucción, encontró un rayo de esperanza en Santiago. Él, un soldado que no quería estar en esa guerra, la rescató de un callejón cuando el peligro era inminente. Sus miradas se cruzaron por primera vez, un encuentro fugaz, pero significativo, como si ambos supieran que algo más grande los esperaba. En las noches de bombardeos, mientras el mundo a su alrededor parecía desmoronarse, Santiago buscaba a Emilia. El refugio que compartían era pequeño, y las paredes eran tan frágiles como los corazones que allí se encontraban. Incluso sin palabras, había una conexión, una llama silenciosa que ardía, invisible para todos, excepto para ellos dos. Sentados en el suelo, con la espalda contra la fría pared, sus manos se rozaron brevemente una noche. Fue entonces cuando la barrera invisible del miedo comenzó a desmoronarse. Santiago sintió la piel de Emilia estremecerse al contacto, pero no había palabras suficientes para expresar lo que ambos estaban experimentando. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas batallas. Pero en medio del caos, lo que más los unía era la fragilidad de la vida. Santiago, con las manos sucias de tierra y pólvora, encontraba en la dulce quietud de Emilia la paz que la guerra le había arrebatado. Ella, por su parte, se sentía segura a su lado, aun sabiendo que cada momento podía ser el último. Las miradas que intercambiaban se volvían más frecuentes, y entre el sonido de los disparos y las explosiones, susurraban promesas mudas de que sobrevivirían juntos. Cada encuentro era furtivo, cada toque más prolongado, como si el tiempo estuviera en su contra, pero día tras día, el amor florecía en el terreno más improbable. Una noche, cuando la batalla parecía haber cesado por unas horas, Santiago encontró a Emilia mirando al cielo. Las estrellas, opacadas por el humo, aún brillaban tímidamente. ¿Crees que esto terminará algún día?, preguntó ella, con voz frágil. Santiago no respondió de inmediato, solo se quedó a su lado, hombro con hombro, sintiendo el calor reconfortante que emanaba de su cuerpo. Si termina, será por nosotros, respondió finalmente, mirándola con una intensidad que hizo latir su corazón con fuerza. Fue la primera vez que hablaron de algo más que sobrevivir. Fue el momento en que el amor, antes tímido, se volvió imposible de ignorar. Los días pasaron, y el pueblo quedó reducido a escombros. Santiago tuvo que partir al frente, pero antes de irse, buscó a Emilia. El sonido distante de los aviones sobrevolando hacía temblar el suelo, y el tiempo parecía correr en su contra. Cuando finalmente la encontró, sujetó su mano con firmeza. Volveré, dijo, con una convicción que, aunque Emilia sabía de las incertidumbres de la guerra, prefirió creer. El beso que compartieron fue breve, robado en medio del caos, pero cargado de promesas silenciosas. Ella se quedó en el refugio, con el sabor de él aún en sus labios y una nueva guerra librándose dentro de ella, la de esperar. El día en que Santiago partió estuvo envuelto en un silencio sepulcral, como si hasta la misma tierra supiera que él tal vez no regresaría. Emilia estaba en el refugio, con el corazón pesado de incertidumbre, mientras él se preparaba para dirigirse al frente. No hubo despedidas con grandes palabras ni gestos dramáticos, solo una mirada profunda, cargada de sentimientos que ninguno de los dos se atrevió a expresar en voz alta. El sonido de sus botas contra el suelo resonaba en sus oídos, y cada paso parecía más distante que el anterior. «Vuelve a mí», susurró ella, pero él ya no podía oírla. El camino al frente era largo, y Santiago intentaba bloquear los pensamientos sobre Emilia. Su deber era claro, pero el corazón insistía en arrastrarlo de vuelta a esa pequeña aldea en ruinas donde ella lo esperaba, entre la esperanza y la desesperación. Recordaba la suavidad de su piel, el calor de sus manos en las noches frías, y el miedo en sus ojos cuando le dijo que tendría que partir. El conflicto dentro de él era tan feroz como la guerra a su alrededor. Con cada kilómetro que lo alejaba más de ella, una parte de su alma parecía quedarse atrás, atada a la promesa no dicha de que un día volvería. La guerra, sin embargo, no se preocupaba por promesas ni sentimientos. En el campo de batalla, Santiago vio de cerca la devastación que lo rodeaba. Explosiones de artillería, gritos ahogados por los disparos y el constante olor a pólvora y sangre dominaban el ambiente. En medio de todo eso, trataba de mantener viva la memoria de Emilia, como un amuleto que lo mantenía enfocado. No obstante, cada nuevo ataque lo alejaba un poco más de la esperanza de regresar. Los días se confundían entre sí,
y lo único que le impedía sucumbir a la desesperación era la imagen de ella, esperando en algún lugar, con los ojos fijos en el horizonte. Del otro lado, Emilia contaba los días. El refugio donde se encontraba había sido vaciado, y la gente comenzaba a dispersarse, huyendo de la destrucción inminente. Ella permanecía, aferrada a una fe que ni siquiera comprendía del todo. Las cartas que él había prometido enviar nunca llegaron, y la ausencia de noticias corroía su cordura. Todos a su alrededor le decían que siguiera adelante, que nadie volvería de la guerra, pero ella se negaba a aceptarlo. Cada noche era una batalla contra la desesperación, cada mañana, una nueva oportunidad de escuchar su nombre ser llamado. Se aferraba al silencio, al vacío que él había dejado. Los meses pasaban, y el sonido de la guerra parecía más lejano, pero el vacío dentro de Emilia solo crecía. Una tarde particularmente fría, se permitió llorar por primera vez. Las lágrimas caían silenciosas, mientras la realidad comenzaba a pesar sobre sus hombros. Santiago tal vez no volvería. El peso de esa verdad era insoportable. Su mundo, antes sostenido por una tenue esperanza, se desmoronaba poco a poco. Aún así, ella permanecía allí, firme, esperando lo improbable. La partida de él se había llevado más que solo su amor, había arrancado de ella la certeza de un futuro. Solo quedaba el presente, y el presente era doloroso. Cierta noche, mientras el viento aullaba afuera, Emilia escuchó el sonido distante de pasos. Por un momento, su corazón se aceleró, imaginando que podía ser Santiago regresando a ella. Pero era solo un extraño, un mensajero de malas noticias, como tantos otros que ya habían pasado por allí. La miró con pena y dejó una carta en sus manos, sin decir una palabra. El papel parecía pesar toneladas mientras ella lo sostenía, con miedo de abrirlo y leer lo que ya imaginaba. La partida de Santiago, sin promesas de regreso, ahora parecía tener un desenlace cruel, pero ella aún no estaba lista para enfrentar la verdad. Los días se volvieron demasiado largos para Emilia. Cada rayo de sol que cruzaba el cielo parecía un recordatorio cruel del tiempo que pasaba sin respuesta. La carta, aún intacta, descansaba en un cajón como una presencia fantasmal. No se atrevía a abrirla, temiendo encontrar allí el fin de su esperanza. Las personas a su alrededor, que antes respetaban su silencio, ahora susurraban sobre cómo debería seguir adelante. Pero, ¿cómo seguir cuando su corazón aún estaba atado a una promesa, aunque silenciosa? El refugio vacío resonaba con sus dudas, y el peso de la espera se volvía insoportable. Cada mañana, Emilia intentaba convencerse de que ese sería el día en que recibiría alguna noticia, cualquier noticia, sobre Santiago. Pero las noticias que llegaban nunca traían su nombre. Eran historias de batallas perdidas, de soldados muertos y desaparecidos. Observaba a las familias a su alrededor, cada vez más reducidas, y el miedo de convertirse en una más de ellas la consumía. El silencio de Santiago era ensordecedor, y cada noche la oscuridad parecía más densa, más definitiva. Aún así, se aferraba con fuerza al recuerdo de aquel último beso, al roce de sus manos y a la promesa que él hizo sin palabras. Con el paso de los meses, incluso las cartas de otros soldados comenzaron a escasear. La guerra parecía extenderse indefinidamente, como una sombra que devoraba todo a su paso. Emilia, antes tan firme en su espera, comenzó a cuestionarse a sí misma. Tal vez Santiago nunca tuvo la intención de volver. Quizá el amor que sentía por ella no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir al caos de la guerra. Estos pensamientos la consumían en las horas más solitarias, cuando el silencio se volvía insoportable y las paredes del refugio parecían cerrarse alrededor de su cuerpo. Aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse por completo. Los pocos que quedaban en el pueblo intentaban seguir con sus vidas, pero Emilia permanecía atrapada en el pasado, en los días en que Santiago todavía estaba cerca. El refugio se había convertido en una prisión, no solo física, sino emocional. Los recuerdos de su rostro, de la forma en que la miraba con una mezcla de ternura y determinación, eran lo que la mantenía despierta por las noches. Sin embargo, esos mismos recuerdos empezaban a desvanecerse, como una fotografía antigua que perdía su color con el tiempo. La esperanza que antes calentaba su corazón ahora era frágil, casi quebradiza, y el tiempo parecía ser su peor enemigo. Una mañana, Emilia se levantó más tarde de lo habitual. El peso de la espera la había dejado exhausta, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar la posibilidad de que Santiago no regresaría. Se sentó a la mesa, mirando la carta aún sellada, y sintió un nudo en la garganta. ¿Sería ese el día en que finalmente la abriría?
¿O sería otro día en el que su esperanza moriría lentamente, sin confirmación alguna? La idea de que todo pudiera terminar ahí, con esas pocas palabras en un pedazo de papel, la aterrorizaba. La guerra ya le había quitado tanto, ¿sería capaz de soportar otra pérdida? Mientras el viento soplaba por la ventana entreabierta, Emilia cerró los ojos y se permitió un momento de debilidad. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras murmuraba el nombre de Santiago, como si él pudiera oírla, donde quiera que estuviera. El sonido de su propia voz resonaba en el pequeño refugio, y por un instante se sintió completamente sola. El tiempo, que antes parecía congelado en la espera, ahora corría implacable, empujándola cada vez más lejos de la esperanza que alguna vez fue tan viva. Pero, por mucho que su corazón deseara rendirse, algo, aunque pequeño, la mantenía aferrada a la idea de que él podría regresar. Emilia apenas podía recordar cómo se sentía la esperanza cuando, una tarde, al regresar del mercado desierto, vio una figura a lo lejos. Su corazón se aceleró, una mezcla de incredulidad y deseo. Sus manos temblorosas dejaron caer la cesta al suelo, esparciendo las frutas por el camino. La figura se acercaba lentamente, tambaleante, con la ropa desgastada y el rostro cubierto por el polvo del camino. El sol le cegaba la vista, pero algo en esa forma de caminar le resultaba demasiado familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de poder distinguir los rasgos, porque su corazón ya lo sabía, Santiago había regresado. El encuentro fue silencioso, pero cargado de sentimientos que no podían expresarse con palabras. Emilia corrió hacia él, tropezando con el suelo desigual, pero no le importaba. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca, vio que los años habían sido crueles con él. El rostro de Santiago estaba marcado, las cicatrices de la guerra eran visibles no solo en su piel, sino también en su mirada, perdida y apagada. Aún así, al encontrarse con los ojos de Emilia, algo brilló por un breve instante. Se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado, como si la guerra no los hubiera separado por tanto tiempo. Pero había una distancia invisible entre ellos que ninguno sabía cómo superar. Santiago permaneció en silencio mientras Emilia lo conducía de vuelta al refugio. El lugar parecía más pequeño de lo que él recordaba, o tal vez era él quien se sentía más grande, cargando con el peso de todo lo que había vivido. Se sentó en la mesa donde tantas veces había imaginado estar, pero ahora el silencio entre ellos era demasiado pesado. Emilia hablaba poco, el miedo a romper ese momento era palpable. Lo observaba con cautela, viendo al hombre que amaba transformado por la guerra. Y Santiago, con la mirada fija en el suelo, parecía buscar palabras que no llegaban. El reencuentro que ambos habían soñado parecía más distante que la propia separación que habían vivido. Los días siguientes transcurrieron lentamente, en una adaptación silenciosa al regreso de Santiago. Él parecía perdido en su propia mente, como si todavía estuviera atrapado en las trincheras. Emilia intentaba traer de vuelta al hombre que ella conocía, pero cada intento era recibido con silencio o una mirada distante. Quería preguntarle sobre la guerra, sobre lo que había vivido, pero algo dentro de ella se lo impedía. Sabía que Santiago ya no era el mismo, y ella también había cambiado. La distancia emocional entre ellos crecía cada día, y Emilia se preguntaba si alguna vez volverían realmente a encontrarse. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Santiago finalmente rompió el silencio. «Pensé en ti todos los días», dijo con la voz ronca, casi inaudible. Emilia lo miró, sorprendida, y sintió las lágrimas formarse en sus ojos. «Pero ya no soy el mismo hombre», continuó, sin atreverse a mirarla. Sus palabras cortaron como cuchillos. Sabía que él tenía razón, pero escucharlo en voz alta era como admitir que el amor que habían compartido antes de la guerra se había perdido para siempre. Santiago sostuvo su mano por un breve instante, pero su toque era frío, distante, como si ya se estuviera despidiendo. Al final, el reencuentro entre ellos fue más una despedida que una reunión. Santiago se marchó de nuevo, esta vez sin el peso de las armas, pero llevando consigo las cicatrices que el tiempo nunca borraría. Emilia se quedó sola en el refugio, sintiendo que, de alguna manera, él nunca había regresado del todo. El amor que los había unido durante la guerra ahora parecía un recuerdo distante, algo que pertenecía a otro tiempo, a otras personas. Miró por la ventana, al horizonte vacío, y se permitió llorar por última vez. El reencuentro que había esperado durante tanto tiempo terminó de manera silenciosa, dejando solo la sensación de que algunas cosas nunca vuelven a ser como antes. En medio de los giros de la vida, algunas historias encuentran finales inesperados, como la de Santiago y Emilia, cuyos corazones fueron marcados por la guerra.
Si te emocionó esta historia de encuentros y desencuentros, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Siempre hay una nueva historia conmovedora por compartir.